Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos a segunda de Timoteo. Amén. Entonces hoy vamos a leer, seguimos en el capítulo 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo. Amén. A Timoteo y a la iglesia, dando esta profecía, diciendo que dice, también debes saber esto. Ya enseñó toda la doctrina, ahora él nos dice a nosotros, nos dice en este tiempo, dice, también debes saber esto, que vendrán, dice que vendrán, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, esta profecía es directamente para este tiempo, amén. El apóstol Pablo daba profecía de que iban a haber tiempos, ¿qué? Peligrosos. ¿Por qué iban a haber tiempos peligrosos? Vamos sigamos entonces en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Mire, ¿cómo podemos ver hoy en día? ¿Cómo son las personas de hoy en día? ¿Son qué? Son hombres amadores de sí mismos. Amén. Ávaros. ¿Cómo las personas de hoy en día también? Llenas de toda avaricia. Amén. Desde los ministros de Dios hasta el que no es ministro de Dios. Amén. Vanagloriosos, soberbios. Podemos ver hoy en día toda la soberbia que maneja toda la gente, ¿cierto? Para hablar y para todo, ¿no? Hasta uno de los mismos predicadores tiene mucha soberbia. Blasfemos, desobediente a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más, más que de Dios. Amén. Segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 4, versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Amén. Seguimos al versículo 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando también en sentido que está hablando de que cómo van a ser las personas en ese posterior tiempo. Amén. Entonces, mire, cuando nosotros podemos ver el apóstol Pablo a través de las cartas, de estas cartas de 1 Timoteo y 2 Timoteo, siempre ha hecho énfasis en que, es una carta que ministerial. Amén. Que si alguno desea tener un obispado o desea tener una congregación, dice el apóstol que buena cosa anhela. Amén. Entonces por eso él da unos requisitos que las personas deben ser que fieles. Amén. Que deben ser unas personas que aptas para enseñar. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, que estamos en esos tiempos peligrosos ahora. Amén. Por eso cuando si nosotros vamos a una iglesia y notamos que un pastor o el que nos enseña tiene estos malos aspectos, como que ustedes los vean que tienen avaricia, que son vanagloriosos, que son blasfemos, que son desobedientes a los padres, que son impíos, que son sin afecto natural. Amén. Miremos algunas observancias, las más relevantes, pues, que son traidores. ¿Qué más dice? Que son, esta que es la más importante. En el capítulo 2 de Timoteo 3, versículo 4 dice, traidores, impetuosos. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Cuando nosotros vemos estos pastores que son ávaros y que son más amadores de los deleites, de tener su buena casa, su buen carro, ¿entiende? Que tener todas las comodidades,
todos sus deleites. Amén. Y que no, que nosotros somos los hijos del rey, como dicen ellos, somos hijos del rey y que merecemos lo mejor. Estas personas, hermanos, cuando uno ve a estos pastores así, lo mejor es que retirarse. Amén. Porque un pastor que se preocupe por tu alma, siempre te va a predicar que viva una vida en santidad. O en esas iglesias que hoy en día hablan que la salvación se pierde, hay que también huir de esas iglesias. Amén. Porque las personas lo que quieren es que nosotros le demos nuestro dinero, más no le interesa tu salvación. Por eso dicen que la salvación se pierde. Pero es una gran contradicción. Porque el mismo apóstol Pablo dice que no heredarán el reino de los cielos, ni los que, dice que no, perdón, vamos a Gálatas, ¿qué? Gálatas 5:19, amén. Ahí el apóstol Pablo es claro hablando a nosotros, amén, de que qué personas no van a heredar qué, el reino de Dios, amén. Entonces, vamos a leer la palabra, dice, Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mire, el mismo apóstol Pablo está diciendo que la salvación se pierde, que si usted hace todas estas cosas, mire, ahí está clarito, no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, aquí es claro que la salvación se pierde. Y ellos sacan un texto fuera de contexto, hablando en Romanos 10, que dice que con la boca, nomás que confesemos que Jesucristo es el Señor, ya seremos salvos. Amén. Ese es un primer paso, sí, hay que entenderlo, es un primer paso para la salvación, que es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces nosotros lo aceptamos, pero empezamos ¿qué? A caminar en obediencia. Esos son los pasos para la salvación. No solo que yo confieso que Jesucristo es el Señor y ya soy salvo y pudiera pecar, no. El apóstol Pablo dice que no usemos la gracia ¿qué? Para seguir pecando. Amén. Entonces, eso debe quedar claro en nosotros. ¿Amén? Que la salvación sí se pierde. ¿Amén? Él dice que el que persevere hasta el final será salvo. En los mensajes de la iglesia podemos, en los mensajes en Apocalipsis, del capítulo 2 al capítulo 3, podemos ver en los mensajes a la iglesia que Dios siempre, que ese fue el mensaje que dejó. Amén. Que nosotros debemos ser ¿qué? Que debemos ser calientes. Amén. No debemos ni fríos ni tibios. Él dice que a los tibios los vomitará de su boca. Amén. Y él también dice que a una iglesia manda a decir dice que para que vuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén. Entonces, si ha sido borrado, es porque algún día estuvo ¿qué? Escrito. Pero tú mismo, con tus malas obras, hace que tu nombre sea ¿qué? Borrado del libro de la vida. Amén. Entonces, siempre la palabra de Dios va a decir que la salvación sí se pierde. Amén. Bueno, entonces la palabra, digamos, dice que hombres, dice, amadores de los deleites más que Dios. Entonces, que estas personas, cuando nosotros veamos a estos pastores, así que huir de ellos. Amén. Que esos son ¿qué? Esos son los rapaces. Entonces, digamos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, que tendrá apariencia de piedad. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Mire, ellos tienen apariencia de piedad, pero por sus obras vemos que no tienen piedad totalmente. No tienen piedad de nada, de tu alma. Y por eso les interesa ¿qué? Tu dinero nomás. Entonces dice que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que se meten a las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado
arrastradas por diversas concupiscencias. Mire, podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo que estas personas son los que siempre que van a las casas a dar este mensaje erróneo de que la salvación no se pierde, que a usted nomás, solo usted nomás tiene que ir a la iglesia. No, hay a la gente que enseñarle la palabra. La palabra de Dios dice que insta a tiempo y fuera de tiempo, que reargulle, que exhorta. Amén. Entonces siempre hay que enseñarle a la gente la palabra de Dios con amor. Con amor hay que enseñarle, ¿no? No con odio, ni con rabia, ni por contienda, ¿no? Con amor hay que enseñarles. De que deben que buscar de Dios y que deben vivir una vida que en santidad. Entonces dice que arrastran que a las mujercillas cargadas con concupiscencias. Tenemos que concupiscencias es todos los deleites, ¿no? del mundo y también y los deseos sexuales, todos esos que concupiscencia. Amén. Y leamos, pues saltemos que pues ya no va a terminar el tiempo. Miremos 2 Timoteo ahí mismo, entonces estaba en el capítulo 3. Veamos el versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán ¿qué? Persecuciones. Amén. Entonces, mire, si nosotros queremos llevar una vida como cristianos y nosotros empezamos a predicar la vida, el mensaje de salvación como es, de que hay que vivir en santidad, dice la palabra que vamos a sufrir ¿qué? Persecuciones. Pero hoy en día los pastores no sufren persecuciones porque ellos que no predican la palabra de Dios. Amén. Lo que predican son puros mensajes de positivismo, puros mensajes sí, de que te ayudan a ti a superarte los miedos, las, las dificultades económicas, todo. Amén. Entonces, ese evangelio es un evangelio ¿qué? Un evangelio pobre. Amén. En el versículo 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo nos da esta recomendación. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo, sabiendo, sabiendo de quién lo has aprendido. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir siempre que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y el apóstol que Pablo. Amén. Ya eso que hágale caso al apóstol Maldonado, que al apóstol Caluna, que al apóstol no, hermano. Hay que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice nuestro Señor Jesucristo y a lo que dice que el apóstol Pablo. Amén. Entonces, ese es el mensaje de hoy, hermanos, que hay que estar muy atentos porque estamos en un tiempo peligroso, donde estamos en los últimos tiempos y estamos en el tiempo que de la apostasía. Entonces, Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.